cabo, queridos hermanos. Hay una parte de que la vida nos enseña hoy. Les cuento, en la pandemia, mi familia fue tocado por este virus, ¿no? Dos de mis hermanos fallecieron, un cuñado, esposo de mi hermana Gladys, también falleció, y todos mis hermanos, salvo tres hermanos, o sea, mi hermano Eleodoro, Samuel y el que habla, Marco, no nos ha afectado, digamos, no hemos tenido COVID, pero los demás hermanos, varones, sí tuvieron COVID. Y hace una semana mi hermano Roberto me llama y la segunda vacuna le chocó, le afectó mucho, ¿no? Y estuvo, digamos, casi un día, digamos, en cama, ¿no? Y eso, queridos hermanos, nos hace reflexionar un poco de la responsabilidad que tenemos como padres, como hermanos o como hermanos de la iglesia, ¿no? Es una responsabilidad, digamos, de poder proteger nuestra vida, ¿no? La salud, digamos, el hogar, nuestro matrimonio, los hijos, ¿no? Y esta tarde, queridos hermanos, voy a hablar de lo que es el principio de la responsabilidad, ¿no? Y esto lo vemos en el libro de Lucas, queridos hermanos. Antes de abrir la palabra, de poder leer, vamos a orar. Padre amado, gracias porque tú nos das la vida, gracias porque tú nos das la salud, porque tú nos guías y nos proteges con el amor inmenso que tú nos das. Acompáñanos, Señor, en esta tarde, seas tú quien pueda hablar a través de tu Hijo Jesús, a través de tu Espíritu Santo. Que todos como hijos tuyos tenemos una gran responsabilidad, un principio que tú nos has dado en tu palabra. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. En la Biblia, en Lucas capítulo 12, queridos hermanos, el versículo 48, la palabra del Señor nos dice, ¿no? Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado más, se le pedirá. Queridos hermanos, este versículo es un versículo muy interesante, y hay una palabra que habla de mucho, y mucho representa muchas cosas para nuestras vidas. Digamos, este texto nos enseña, dice, a ser vigilantes, a estar listos para la venida del Señor. También establece el principio de la responsabilidad sobre las bendiciones recibidas. La Biblia enseña que Dios es el dador de todo don perfecto. Y eso lo sabemos, queridos hermanos. Todo don perfecto nos da el Señor y que pedirá cuentas de las bendiciones dadas a cada uno de nosotros, queridos hermanos. Cada vez que le escucho al hermano Ángel, dice, no, siempre, siempre el Señor va a pedir cuentas. Y él siempre le escucho. Un día sábado es también un tiempo, digamos, que el Señor se está acercando. Y por lo tanto, queridos hermanos, la Biblia nos enseña que Dios es el dador de todo don perfecto y que nos pedirá cuentas. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, como iglesia, debemos tratar esas bendiciones, esos dones como perla, y no debemos de descuidarla, queridos hermanos. No importa si son riqueza, si es la educación misma, la juventud, el empleo, los amigos, los hijos o la vida espiritual. Dice que las bendiciones se han de administrar, digamos, con sabiduría, porque un día tendremos que rendir cuentas por la forma en que le hayamos empleado. Y eso es así, queridos hermanos. Todos tenemos nosotros sabiduría que Dios nos ha dado. Y un día el Señor va a reclamar esa bendición que a cada uno de nosotros nos ha dado. Como padres, como hijos, como cristianos en Cristo. El texto bíblico nos dice que nos hace recordar el peso de la responsabilidad por las bendiciones que Dios nos da.
nos enseña, dice, acerca de las expectativas de Dios con respecto a nuestra dadivosidad. Dios es perfectamente justo, dice, ¿no? Espera que demos solo lo que tengamos, dice, ¿no? Si es mucho lo que Dios nos ha dado, y si es poco, también espera la medida justa de lo poco que tengamos. Queridos hermanos, si nosotros tenemos mucho, tenemos que entregar lo que Dios nos ha dado. Y si es poco, esa es la medida justa de lo poco que tengamos. Porque no podemos pedir más a una persona que se le ha dado poco. Dios dice que no espera que una persona sin trabajo o que dependa de otros de la misma cantidad que una persona cuyos ingresos escriben con 4 dígitos o 6 dígitos. Queridos hermanos, si uno gana poco y si uno gana mucho, sus diezmos y sus ofrendas van a ser relativamente conforme a lo que gana. A uno no se le puede más, queridos hermanos. Todo tenemos que ver, queridos hermanos, en nuestras vidas, que cuando nosotros damos a nuestros hijos una propina de 2 soles, ¿cuánto crees que él va a llevar, digamos, al alfolí de nuestra iglesia? Esos 2 soles. No va a llevar más, porque esa es la cantidad que nosotros le hemos dado, ¿no? Entonces el niño va a aprender, digamos, a darlo de lo que posee. Pero acá hay una parte importante, queridos hermanos. Cuando nosotros entregamos a nuestros hijos para que puedan comprar un helado, un refresco, no le damos sencillo, le damos un billete. Y ahí está, digamos, esa situación que a veces nosotros como padres no entendemos bien. ¿Qué es lo que nosotros como hijos de Dios le estamos enseñando a nuestros hijos? No, debemos darle lo que corresponde para que ellos puedan tener una actitud positiva, para que cuando ellos lleguen a la iglesia den lo que nosotros le estamos dando. Nosotros como padres le enseñamos también esa forma de poder ser un dador alegre. Queridos hermanos, si nosotros en nuestro hogar tenemos luz, agua y teléfono, cuando nos llega el recibo, ¿qué pensamos, queridos hermanos? Tenemos que pagar esas cuentas, ¿sí o no? Nosotros no reclamamos. Nosotros no le decimos a la compañía de teléfono, a la compañía de agua o de luz, no tengo dinero, no tengo esa cantidad. Entonces, queridos hermanos, nosotros debemos ser cristianos conforme a la voluntad del Señor. Y la compañía siempre nos va a decir, si tú has consumido la luz, el agua o el teléfono, eso es lo que tú tienes que pagar. Pero cuando nosotros nos presentamos ante Dios, cuando nosotros nos presentamos ante Dios y vamos y devolvemos lo que realmente el Señor nos ha dado en trabajo, es difícil, queridos hermanos, pensar de esa manera, ¿no? Entonces, ¿por qué para las cosas, digamos, que nosotros utilizamos, sí aceptamos, digamos, pagar? Pero cuando nosotros vamos a entregar o devolver al Señor lo que le pertenece, sufrimos esa situación. Ahí está esa responsabilidad, queridos hermanos, que nosotros debemos de tener. Nosotros tenemos que hacer lo correcto en esta vida. Dios quiere que nosotros seamos justos y demos conforme a las bendiciones recibidas. Por eso en Lucas capítulo 12, versículo 48 dice, ¿no? Todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le mandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. La mayoría comprende y acepta este principio que Dios, claro, sí, pero si vemos que la situación no es lo correcto hoy, nos olvidamos.
lo que parece hoy, lo que estamos viviendo, es algo que está afectando nuestra responsabilidad, algo que no tiene sentido de poder aceptar, digamos, esa responsabilidad como Dios quiere para nosotros. Entonces, cuando nosotros cada día nos acercamos al Señor, cuando nosotros nos presentamos ante el Señor, vimos muchas cosas en oración, porque nuestra empresa, nuestro negocio, nuestro trabajo está mal, está yendo mal, o por la misma situación de la pandemia, o la situación económica y social que estamos viviendo, está mal. Entonces, sentimos que las cosas no son lo correcto que Dios es. Dios ya te dio esa bendición, esa responsabilidad de poder, digamos, crecer en lo que tú estás haciendo. Tu negocio, tu empresa, tu trabajo. Es ese regalo que Dios te da cada día para que tú puedas crecer, para que tú puedas, digamos, mantener a tu familia. Nosotros como padres, queridos hermanos, nosotros tenemos que cuidar a nuestra familia. Esa es nuestra primera responsabilidad. Ese es el primer principio como padres. Después, educar a nuestros hijos. Esa es otra responsabilidad que tenemos. Pero también la otra responsabilidad es acercar a nuestros hijos a Cristo. Esa es otra responsabilidad. Y hoy vemos, queridos hermanos, que la situación no es lo correcto. Vemos que cada sábado, queridos hermanos, muchos hermanos no se están conectando a la sesión de nuestra iglesia. Y realmente escuchando a la hermana Rosemary, porque nosotros somos 220 miembros de la Iglesia de Canadá, y solo nosotros estamos conectados cerca de 60 o 30, 25, como hoy. Sé que muchos hermanos están pasando dificultades, sé que muchos hermanos están alejados de la iglesia, pero la responsabilidad que Dios nos ha dado en su palabra es claro, queridos hermanos, porque dice, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le mandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le dirá. Y es muy fuerte, digamos, este versículo, queridos hermanos. Entonces nosotros como hermanos de iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué responsabilidad estamos haciendo hoy? Muchas veces nosotros pensamos en nuestro cuidado, en nuestro beneficio, en que mi familia esté bien, en que esté económicamente bien, en que su salud esté bien, en que no le falte nada, en que pueda desayunar, pueda almorzar, pueda cenar bien y pueda en la noche descansar en una cama, queridos hermanos. Pero si vemos el otro lado, queridos hermanos, pasamos a la otra ventana de la vida, vemos que muchos, queridos hermanos, no pueden tener esas 3 comidas que nosotros tenemos. Hay veces solo desayunan, queridos hermanos, y hay veces solo almuerzan o cenan, queridos hermanos. Y esa es otra responsabilidad como iglesia que nosotros tenemos. Tenemos a Adra, tenemos a Dorcas en nuestra iglesia, tenemos un departamento de pobres también, pero también tenemos cada departamento de nuestra iglesia, que tiene que hacer el mismo servicio para llevar a la gente que necesita. Los jóvenes ya llevaron ya, están haciendo ese trabajo, queridos hermanos. Pero los demás, nosotros, queridos hermanos, tenemos esa responsabilidad que Dios nos ha dado en su palabra. Mucho nos ha dado, queridos hermanos, mucho. Y hay veces pensar que demasiado, pero ¿qué estamos haciendo de esa cosa que nos ha dado en demasía para los hermanos o para la familia? Queridos hermanos, si uno no ama a su familia, si uno no ama a su esposo, a su esposa, a sus hijos, ¿cómo va a querer amar a los hermanos o al entorno de la misma sociedad?
la responsabilidad que Dios nos ha dado, queridos hermanos, hoy, y más aún, queridos hermanos, a diferencia de los políticos, a diferencia, digamos, del mundo, nosotros somos cristianos en Cristo. Esa responsabilidad es mucho para nosotros. Y para poder entender mejor, queridos hermanos, vemos la historia del joven rico. El joven rico, queridos hermanos, tenía mucho dinero. Pero si nosotros traemos ese momento a hoy, queridos hermanos, hoy el rico, el que tiene mucho, tiene casa, mansiones, tiene autos, tiene internet, tiene teléfono, tiene televisor, tiene refrigeradora, una cama donde vivir, a comparación del joven rico de esa época. Era rico, pero no tenía las comodidades que hoy en día un rico puede tener. Y a veces lo juzgamos al joven rico por su respuesta, porque cuando le preguntó, ¿no? ¿Qué me falta? Dice, ¿no? ¿Qué me falta? Dice, ¿no? ¿Qué me falta? Y hoy día también nos podemos preguntar, ¿no? ¿Qué me falta para tener la vida eterna? Y entonces, si nos preguntamos, si hoy pregunto al hermano Ner, ¿qué te falta, hermano Ner, para tener la vida eterna? ¿Qué me responderías, hermano Ner? ¿Qué te falta, hermano Ner? Su audio, hermano, su audio. Siempre a todos nos, siempre a todos, hermanos, nos falta algo, ¿no? No somos infalibles, no somos dioses, ¿no? De repente me falta crecer espiritualmente, en guardar mejor el sábado, de repente, ¿no? En guardar mejor la ley de Dios, en la obediencia a mis padres y a Dios. ¿Qué hago fuego y adentro? ¿Qué hago afuera y adentro? En los momentos en los cuales yo salgo, como se llama, de mi hogar y de mi familia, ¿no? O sea, siempre hay algo que que afuera siempre a veces nos oprime, y ese algo ese algo lo que nos falta, ¿no? La perfección de las vistas, de la sugestión y de la sensibilidad de cada uno de nosotros. Las emociones también, hermanos, nos traicionan también, ¿no? Podríamos contar muchas experiencias, pero siempre hay algo que aprender en el cada día, en el cada día. Gracias, hermano Marco. Gracias. Es interesante, queridos hermanos, cuando podemos, digamos, responder de esa manera como el hermano Nel. Pero cuando nosotros pensamos, queridos hermanos, ¿qué piensa el Señor de la ofrenda que depositamos en la iglesia? ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué piensa el Señor de nuestra ofrenda cuando depositamos en la iglesia? Y muchos de nosotros a veces, digamos, estaré por el camino correcto, estaré haciendo bien, estaré siendo responsable, digamos, con lo que Dios me ha dado. Dios siempre nos acompaña cada día, ¿no? Y vemos la historia del hombre, vemos la historia del joven rico y vemos la historia, digamos, también de nuestras vidas, queridos hermanos, ¿no? ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos que todavía estar aprendiendo para reconocer la voluntad que nuestro Padre Creador nos dio a nosotros para poder hacer el trabajo de llevar la palabra a muchos que hoy no conocen todavía, ¿no? Es un trabajo, queridos hermanos, que nosotros hemos dejado, quizás yo también, ¿no? De poder, digamos, salir y poder abrir la palabra y llevar el mensaje a nosotros que necesitan conocer también la salvación en Cristo Jesús. Esta situación que estamos viviendo, queridos hermanos, a muchos nos ha dejado, digamos, bloqueado, digamos, de poder salir, digamos, a poder hablar, a poder visitar a muchos que hoy necesitan ser visitados por nuestra hermandad, queridos hermanos. Solo nosotros nos podemos conectar mediante el teléfono y hablar con muchos hermanos que están lejos, no están en Lima, están lejos,
y muchos queridos hermanos todavía no van a volver a Lima. Están allí haciendo su vida porque la misma situación los ha llevado a regresar, digamos, a esos lugares, ¿no? Y entonces, cuando yo les pregunto qué es lo que van a hacer cuando el momento cambie y nosotros vamos a volver a la iglesia, ¿no? Ellos me responden, me dicen que tendría que pensar 2 veces para poder regresar a Lima, porque acá también ya estoy haciendo una vida, ya tengo trabajo, y entonces esa situación, queridos hermanos, es delicado para nosotros. Entonces, cuando Dios nos dice que tenemos que hacer ese trabajo, esa responsabilidad de poder encaminar, digamos, a otros para que puedan, digamos, llevar ese mensaje de amor, de cariño, de misericordia, tenemos que tener presente siempre en nuestras oraciones a cada uno de nuestros hermanos que están lejos, pero no lejos de Cristo, sino hay muchos que están lejos del Evangelio, hermanos. Hoy el Zoom nos ayuda mucho a poder conectarnos. Muchos están por el Face también conectados, ¿no? Por ejemplo, acá yo estoy viendo a la hermana Miriam, la hermana Jenny, la hermana Sonia, está el hermano Nere, la hermana María Esther, el hermano Richard, la hermana Celina, ¿no? Entonces, yo lo puedo ver acá por Zoom, ¿no? Pero hay muchos hermanos que no se pueden conectar, ¿no? Entonces, tenemos que tener, digamos, una cadena de oración para que todos podamos estar unidos, queridos hermanos. Yo me acuerdo del año 2019 en la iglesia, en las mañanas éramos más de 150 hermanos de la iglesia y había muchos que eran visita. Y en la tarde también había mucha cantidad de hermanos, ¿no? Pero realmente hoy se ve que la misma situación ha afectado la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de podernos conectar. Cada cristiano, los hermanos, tiene una responsabilidad de alguna manera de poderse conectar, queridos hermanos. Sea por cualquier medio, queridos hermanos. Y si un hermano tiene esa responsabilidad y quiere conectarse, sí se conecta, queridos hermanos. Nos puede ver por Face, nos puede escuchar, y hace todo lo posible, queridos hermanos, pero hay veces, siempre la respuesta es que no tengo tiempo, no tengo internet, no tengo megas. Entonces ahí está el problema, queridos hermanos. Esto es lo que está pasando, queridos hermanos, es un comienzo de lo que va a venir más adelante. Si hoy día no nos estamos preparando, queridos hermanos, para lo que va a venir, tiempos más difíciles, queridos hermanos, ya no vamos a tener esa responsabilidad de poder conectarnos, queridos hermanos, porque nos va a ganar el enemigo. Y Dios siempre quiere que estemos cerca de Él. Hay otro pensamiento, queridos hermanos, que justo estaba hablando con un amigo que no es miembro de la iglesia. Tiene 58 años de edad. Su nombre es Beto. Él me dijo, el día que la iglesia abra, voy a bautizarme. Entonces, queridos hermanos, yo lo conozco a él más de 55 años. Él vive en Santa Catalina y
y el testimonio y la forma como él llegó 2 veces a la iglesia. Yo un día le invité, le dije, Beto, nos encontramos a las 5 de la tarde en Miraflores. Le di la dirección de Miraflores. Yo le esperé en la iglesia de Miraflores. Él llegó, dio los primeros pasos y se dio cuenta que era una iglesia, pero ya no podía regresar ya. Y se acerca a mi oído, me dice, me la hiciste. Entramos a la iglesia, estuvimos en el culto joven. Pasó un tiempo más, le invité nuevamente y fue a la iglesia de Miraflores. Eso le hablo yo hace más de 20 años, por lo menos. Y hace 7, 8 años le invité para la iglesia de Canadá, para el culto, en la mañana, pero él vino en la tarde. Entonces la forma, digamos, de poder, digamos, llevarlo, digamos, a conocer a Cristo, se ha hecho un poco difícil para mí. Porque hemos vivido muchas experiencias de joven y él ve en mí la forma como he cambiado, ¿no? De verme a mí como algo negro a verme algo blanco. En muchas reuniones hemos estado, pero le hablo hace más de 45 años por lo menos, o 40 años atrás, donde había reuniones de fiesta, donde se podía libar licor, donde se podía hacer cosas que hoy en día el mundo, ¿no? En las fiestas, donde se podía, digamos, alegrarse ahí con los amigos. Y él me pregunta muchas veces, me dice, ¿qué ha pasado en tu vida? Como si fuera algo malo que haya podido yo cambiar, digamos, mi estilo de vida y acercarme más al Señor. Porque yo me bauticé a los 27 años, que Dios hermano, a los 27. Y él pensaba que había perdido un amigo, pero no sabe que había ganado un amigo espiritual. Cada vez que me encuentro con él, me hace recordar las cosas pasadas, las cosas que vivimos, ¿no? Como jóvenes. Entonces, hay veces, yo entiendo la juventud que Dios, hermanos. Yo entiendo a los jóvenes de hoy, a las luchas que tienen ellos. Y es difícil, digamos, para los jóvenes aceptar a Cristo, queridos hermanos. Invítale a un joven, queridos hermanos, a la iglesia, va a rehuir. Es difícil, queridos hermanos. A mí me alegra de este amigo Beto, que un día va a entregar su vida. Pero así como él, tengo muchos amigos, queridos hermanos, que no quieren conocer a Cristo. Son católicos, pero no quieren conocer a Cristo. La responsabilidad a nosotros es de llevar, digamos, esa palabra, ¿no? De Cristo, ¿no? Muchos se sorprenden, digamos, cuando yo estudiaba en las reuniones, yo no tomaba. No me servía tampoco. Lo que yo llevaba era el vino de uva para servirme, ¿no? Y entonces, me retiraba cerca a las 11, 11:30 de la noche y iba a descansar, ¿no? Y así en el estudio, queridos hermanos, más de 6 años estudiando, y es la lucha, ¿no? Estar en reuniones, en cumpleaños, ¿no? Entonces, esa a veces es la tentación, ¿no? De poder estar ahí, pero realmente si uno, digamos, tiene esa responsabilidad de que Cristo está en tu corazón y que tú aceptas que Cristo es tu Redentor, tu Salvador y tu Señorío, pasas esas pruebas, queridos hermanos.
Yo sigo yendo a reuniones, no ahora, ya no, por la situación, pero yo voy a reuniones. Pero sé mi responsabilidad, primeramente como cristiano, ¿no? Lo que yo tengo que hacer. Y hoy en día nosotros tenemos esa responsabilidad. Porque nosotros no podemos, queridos hermanos, decir no. Tenemos que ir a esas reuniones. Pero sabemos a qué reuniones, queridos hermanos. No donde haya algarabía, donde hay fiesta, música, ¿no? Son reuniones, digamos, que uno puede ir. Y ahí tú puedes, digamos, hablar de Cristo. De la forma como Cristo ha cambiado tu vida y cómo Cristo representa para ti hoy en día, ¿no? Por eso le digo, ¿no? El cambio que yo he hecho en mi vida ha sido, digamos, un cambio, como decir, de la noche a la mañana, ¿no? Pero es difícil para mí, queridos hermanos, de que en mi familia, somos 3 adventistas nada más. Somos una familia grande, ¿no? Todos respetan, digamos, la religión que tengo, pero somos 3 nomás. Mi esposa, mi hija y el que habla, ¿no? Mi hijo ya me dijo que no, él es agnóstico, bueno, joven a su manera, ¿no? Pero yo no pierdo la oportunidad porque él todavía tiene 29 años, todavía, ¿no? Entonces la responsabilidad como padre tenemos que seguir orando por nuestros hijos, por la iglesia, por los hermanos. Hoy más que nunca, queridos hermanos, hay que orar bastante por nuestros hijos. Nosotros ya como adultos ya hemos visto la vida, ya hemos recorrido ya, pero queremos ver a nuestros hijos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la responsabilidad, queridos hermanos. Dios nos dio mucho, queridos hermanos. Y hay que devolverle también lo que Él nos ha dado. Lo poco o lo mucho. Gracias, hermanos. Bendiciones. Un feliz sábado. Amén.